de cómo se desprende la curva de su vector tangente unitario. A eso se le llama curvatura. Y es una medida bastante interesante, ¿no? Habrá algunas partes, fíjense, la curva se está desprendiendo en este instante de este vector y a eso se le llama curvatura. Esa medida es la curvatura, es decir, la variación del vector tangente unitario respecto de un elemento que hay por acá que se llama el arco. Acá se desprenderá de una manera diferente, acá tal vez no se desprenda, etcétera, etcétera. Esa es una propiedad. Y la otra es cómo la curva se desprende de un plano, que es el plano osculador, ¿no? Un plano. Entonces, la curva puede estar contenida en el plano o la curva puede estar saliendo en este punto de ese plano. Entonces, esa es otra medida, la medida de cómo se está desprendiendo de este plano que se llama el plano besador. Lo que hemos hecho en la clase anterior, repasando un poquito esta parte, si es que no nos acordamos, lo que hemos hecho es tratar de ver cómo calculo, cómo encuentro la curvatura y cómo encuentro la torsión, cómo encuentro esas dos figuras en términos del parámetro intrínseco que es el arco. Todo lo estamos haciendo en términos del arco. Cuando tengo la función parametrizada en términos del arco, la primera derivada es el vector tangente. Es un vector tangente, como cualquier derivada de un vector. El único elemento adicional de análisis es que este vector tangente está normalizado a la unidad, su tamaño, porque estamos usando el parámetro arco. Entonces, este vector se llama vector tangente unitario. Y cuando lo vuelvo a derivar, cuando encuentro la segunda derivada de la función f de s, en realidad en ese momento estoy encontrando la curvatura, porque el módulo de la segunda derivada es la curvatura, que lo hemos puesto acá. Esta es la derivada del vector tangente respecto del arco, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la función g de s respecto del arco dos veces, en módulo es la curvatura. Y adicionalmente hemos definido este vector, que es el vector normal unitario, porque este vector no es unitario, porque es la curvatura, puede valer 1, puede valer 2, puede valer 4, puede valer 5, es una medida que va a ir cambiando en cada momento. Por lo tanto, la derivada del vector tangente unitario respecto del arco o la segunda derivada no es un vector unitario. Para que yo lo vuelva unitario, lo divido entre su módulo, y es lo que estoy haciendo acá. A la derivada de t respecto del arco lo estoy dividiendo entre su módulo, y en ese momento estamos definiendo un nuevo vector, que es el vector normal unitario, que como les dije es un vector que apunta en la dirección donde vira la función. El vector normal siempre está apuntando en la dirección donde vira la función. Vira con B chica. Vira. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el vector normal unitario va a ser la derivada del vector t respecto del arco entre su módulo, que le estamos llamando curvatura, y de acá puedo despejar este vector y obtener esta primera formulita que se llama la primera fórmula de Frenet-Serret. Y acá simplemente pusimos los resultados de esas operaciones que hemos hecho, ¿no? La curvatura, por lo tanto, había sido simplemente la segunda derivada de la función f de s respecto del arco. Bueno, aquí me falta colocar s al cuadrado. Por lo tanto, hallar la curvatura había sido fácil. Hallar la curvatura en términos del arco es fácil. Simplemente es derivar dos veces y ya está, ya estás resuelto con eso. Ya estás resuelto con eso. Sigamos. Si quieren hacer preguntas, no duden en interrumpir, ¿no? No duden en interrumpir. Este es el dibujito que también hemos visto en la clase anterior, el anterior miércoles, donde les muestro la curva C, el vector tangente unitario y el vector normal unitario. Y con estos dos vectores, con el vector tangente y con el vector normal, podemos generar un nuevo vector que se llama el vector binormal, y junto al vector no tangente y junto al vector normal podemos generar una base vectorial formado por vectores unitarios, porque t es unitario, n es unitario y b es unitario también. Es un conjunto de tres vectores unitarios y mutuamente perpendiculares entre sí.
El vector tangente unitario siempre es tangencial a la curva. El vector normal siempre apunta donde vira la función. Y el vector binormal siempre es perpendicular a t y a n. Y a estos tres vectores se les llama el marco o triedro móvil, porque hace una cosa como el que están viendo ahí en la pantalla. El vector tangente unitario, fíjense, es el que nos está mostrando un poco el camino, ¿no? Es el que va por delante, el vector tangente unitario. Y siempre es tangencial a la curva. En cambio, el vector normal, que está con verde, siempre está apuntando donde vira la función. Por ejemplo, ahí va a estar apuntando. Fíjense en ese punto cómo está el vector que se está moviendo. Tiene que ser así. Se va acomodando ahí, ¿no? Este otro, el vector normal estará ahí. ¿Se dan cuenta? Siempre es donde vira la función. Y el vector binormal, que es el vector medio morado, que ven ahí, siempre es un vector que va a ser perpendicular a ambos vectores, a t y a n. Luego vimos rápidamente, estamos haciendo un repaso rapidito, que a partir del vector binormal yo puedo deducir o podemos encontrar la torsión, que es la otra figura de mérito que estamos estudiando y que es la ecuación también intrínseca de una curva. La curvatura y la torsión también son ecuaciones que se llaman ecuaciones intrínsecas de la curva. Y fíjense cómo vamos a hacer. Voy a derivar simplemente el vector binormal respecto del arco y eso será la derivada del primero por el segundo sin derivar, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y tengo esto. Y de esta ecuación derivada, este se anula. ¿Por qué? Porque la derivada de t en el respecto del arco es k veces n. Eso ya lo hemos visto hace rato, ¿no? Aquí está. K veces n. La derivada de t respecto al arco es k veces n. Solo que acá no estoy poniendo la dependencia del arco, ¿no? Estoy poniendo directamente la curvatura y el vector normal unitario. Este término se anula, este primer término se anula porque el vector normal, vectorialmente con el propio vector normal, me da el vector nulo y me queda simplemente esto. Y de esta expresión encontramos de que este vector había sido paralelo o proporcional, pondremos así, proporcional al vector normal. ¿Por qué? Porque el resultado de esto, eso hicimos la clase anterior, ¿no? Aquí tengo el vector tangente, acá tengo el vector, no necesariamente son perpendiculares, este vector se llama derivada de n respecto de s. Respecto de s, y haciendo el producto vectorial t por n respecto de s en producto vectorial, me va a dar este vector. Y ese vector es este. Ese vector. ¿A quién va a ser paralelo este vector? Tengo dos posibilidades. Que sea paralelo al vector normal o paralelo al vector binormal. Y hemos visto, en la clase anterior hemos explicado esto, de que va a ser paralelo al vector normal. De donde obtenemos que la derivada del vector binormal respecto del arco es igual a la torsión por el vector normal. Fíjense que esta idea, este concepto lo hemos vuelto a ecuación introduciendo esta constante de proporcionalidad que es la torsión, tau. Y con signo, la torsión tiene signo. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos ya dos derivadas, b respecto del arco y la derivada de t respecto del arco. Son dos fórmulas que ya las hemos deducido. Esto es igual a k veces n y esta otra es igual n vector y esta otra es igual a menos la torsión por el vector normal. Nos faltaría la tercera, ¿no? La derivada de n respecto del arco. Y junto con la tercera, que todavía no está deducido acá, formamos unas fórmulas que son ecuaciones diferenciales vectoriales que se llaman las fórmulas de Frenet-Szet. Son dos personajes diferentes, Frenet-Szet. Cada uno por su lado descubrió, desarrolló estas formulitas. Estas fórmulas de Frenet-Szet tienen una particularidad, que es que el producto escalar de la derivada respecto al vector que estoy derivando, t, es igual a 0. Lo mismo para n y lo mismo para b. Aquí estoy derivando n respecto del arco, y si lo multiplico con n, el resultado es 0 escalar.
Y acá estoy derivando el vector binormal. Y si lo multiplico en producto escalar con el propio vector binormal, el resultado también es 0. Por lo tanto, estas tres ecuaciones me están diciendo que los vectores t, n y b son perpendiculares a sus derivadas. T es respecto del arco, n es respecto del arco y b es respecto del arco. Son perpendiculares. Y hemos hallado dos. Estos dos. Hallaremos el tercero. Hallamos también el tercero, ¿no? Y para el tercero lo que hicimos simplemente es unos pequeños artificios, tampoco es tan complicado. Este es mi vector tangente, este es mi vector normal y este es mi vector binormal. Es igualito que los vectores I, J, K. ¿Qué cosa yo quiero encontrar? Yo quiero encontrar n. En este sentido, hago el producto vectorial de giro derecho, antihorario, y así, ¿no? Esta es una forma fácil de darse cuenta qué pasa cuando yo multiplico dos vectores. Por ejemplo, si multiplico b por t, el resultado es n. Si multiplico, no sé, otro vector, digamos, t por n, el resultado es el vector binormal. ¿Qué cosa quiero hallar yo? El vector normal. El vector normal voy a hallarlo multiplicando el vector binormal con el vector tangente. Luego lo derivamos y tenemos esa expansión, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Reemplazamos los resultados anteriores que hemos encontrado y ya sé cuánto vale eso. Eso vale la torsión por el vector normal negativo y ya sabemos cuánto vale esto. Vale el vector curvatura, ¿no? O la curvatura por el vector normal, que es esto. Ahora, n por t es menos b. Por eso aparece la torsión por el vector binormal. Y lo pongo atrás, este primero. Y acá tengo b por n. B por n, estoy en el sentido contrario, va a ser menos t. Menos t. Por lo tanto, será menos la curvatura por la torsión. Y con eso formamos nuestros tres vectores derivados respecto del arco. Y a estas fórmulas se le llaman las fórmulas de Frenet-Serret, y estos vectores tienen la propiedad de ser perpendiculares a los propios vectores, ¿no? Fíjense, habíamos dicho, vamos a ver uno de ellos. ¿Dónde está? No, no está acá. Acá, esto. Por ejemplo, veamos este. La derivada de t respecto del arco escalarmente por t debería ser 0. Me voy a las formulitas. Y si yo lo multiplico esto por t, n por t es 0, ¿no? Porque n y t son perpendiculares. Y si esto multiplico por n, también me va a dar 0. Y si esto multiplico por b, también me va a dar 0. Porque son perpendiculares. Esa propiedad cumplen las fórmulas de Frenet-Serret. Lo interesante de esto, jóvenes, de estas fórmulas de Frenet-Serret, es que son ecuaciones diferenciales, porque son derivadas las que tengo ahí, pero de vectores. Ecuaciones diferenciales vectoriales son estas. Y estos vectores, este es un vector, este es un vector, este es un vector, como están derivados respecto de la variable que es S, que es una variable intrínseca, todo este vector, o este, o el tercero, son vectores que están en base intrínseca, en base TNB. Por eso la clase anterior, no sé si hemos escrito con ustedes una cosa como esta. Si los reescribo como vectores, porque son vectores, yo tendría que escribirlos así. 0 en la dirección del vector tangente unitario, más k veces en la dirección del vector normal, porque el vector que estoy usando, el triedro que estoy utilizando para expresar la combinación lineal es el triedro móvil, es el marco móvil TNB. 0 en la dirección del vector tangente, la curvatura en la dirección del vector normal y 0 en la dirección del vector binormal. Por eso me queda simplemente k veces n. Lo mismo tengo que hacer para el siguiente. Es menos k en la dirección del vector tangente unitario. No hay componente en la dirección del vector normal, más 0 veces n.
y tenemos componente en la dirección del vector binormal y se llama torsión o curvatura de segundo orden también, como se lo llama. Fíjense, lo mismo para la tercera ecuación, para esta, que no estoy anotando, lo mismo para esto. Entonces, estos vectores, derivada de t respecto del arco, derivada de n respecto del arco y derivada de b respecto del arco, están expresados como combinación lineal de la base intrínseca TNB. Importante, no están en base canónica. Los que están en base canónica son estos vectores, T, N y B. Pero el vector derivada de t respecto del arco está en la base TNB. Y esta es la forma matricial de las fórmulas de Frenet-Serret. Y lo interesante de las fórmulas de Frenet-Serret, jóvenes, es que las componentes de estos vectores, derivadas, derivada de t respecto del arco, derivada de n respecto del arco, o derivada de b respecto del arco, las componentes de esos tres vectores derivadas son la curvatura y la torsión. No hay otra. Solo hay curvatura y la torsión. Y en la forma matricial se ve más claramente eso, miren. La componente para la primera derivada. Tengo dos componentes acá para la segunda derivada y tengo solo una componente que es en la dirección del vector normal para la tercera derivada. Y esas componentes que están en esa matriz de 3×3 son componentes asociados a la curvatura y a la torsión. Por eso estamos hablando de la geometría diferencial y estamos estudiando estas propiedades, que son propiedades intrínsecas, la curvatura y la torsión, usando la base TNB, porque la base TNB es la base intrínseca. Es una base que se define para cada punto de la curva, ¿no? En esa animación que les he mostrado, fíjense cómo la base TNB se va moviendo alrededor de la curva, a lo largo de la curva, cómo se está moviendo. En cada momento, en cada puntito negro, en cada momento donde se detenga el triedro móvil, yo voy a tener una curvatura y una torsión asociados diferente en general. En general, ¿no? Porque puedo tener curvaturas y torsiones iguales también. Va a depender de la curva. ¿De acuerdo? Y luego finalmente hemos definido el radio de curvatura y el radio de torsión. El radio de curvatura y el radio de torsión como otras figuras importantes dignas de estudio, y la más interesante posiblemente sea el radio de curvatura. Y el radio de curvatura, tengo un video que quería mostrar, hasta la siguiente semana, si preparo mejor, les muestro ese video. En cada punto de la curva, imagínense en este puntito, nos vamos a imaginar este puntito, en este punto de la curva, que tiene su triedro móvil, tiene su vector tangente, tiene su vector normal y tiene su vector binormal. Y su vector binormal, digamos, cualquiera es cualquiera. En cada punto de la curva, yo voy a poder graficar o dibujar o trazar una circunferencia. Y esta circunferencia es la que mejor idealmente se adapta a la forma de la curva en este punto rosado. Y esa circunferencia se llama circunferencia osculadora. Y en cada punto habrá una diferente. Por ejemplo, en este otro punto, vamos a suponer aquí, mi dibujo está mal, digamos en ese puntito, porque esta circunferencia es tangencial a la curva. Mi dibujo está mal, tal vez los confunda. Trataré de hacer mejor. Ahí, digamos, tendrá también su propio radio. Y así sucesivamente, tal vez pueda hacerlo mejor con circunferencias. Esa circunferencia tiene su propio radio. Luego vendrá acá y esta circunferencia será más grande. Y tendrá su propio radio. Y en las trayectorias rectilíneas, el radio se vuelve infinito. Se vuelve infinito porque voy a tener una circunferencia de radio casi infinito. Esta circunferencia se llama circunferencia osculadora. Y tiene su propio radio, les decía, tiene su propio radio. Y tiene su propio centro. El radio se calcula haciendo el inverso de la curvatura.
Si hemos podido calcular la curvatura encontrando la segunda derivada de la función en términos del arco y hallando su módulo, el inverso va a ser la curvatura, el radio de curvatura. La misma idea para el radio de torsión que está escrito, que acá lo hemos puesto como lambda. Como lambda. Acá. Bueno, no es lambda, perdón, sigma, ¿no? Como sigma. Es la misma idea, pero ya es más difícil de ver, digamos. En cambio, la circunferencia osculadora es más fácil de ver. Y su radio, reitero, su radio es igual al inverso de la curvatura. A ver, si yo les digo esto, tengo una curvatura que vale 5, siempre, en cada momento, y su torsión vale 0. Para que me respondan, yo les voy a hacer recuerdo de algunas pautas. La curvatura es cómo se va desprendiendo la curva de su vector tangente. Y en este caso parece que es como la forma como se está desprendiendo siempre es constante. Y la torsión es cómo la curva se desprende de un plano. En este caso, como la torsión es 0, no se desprende de un plano. La curva está contenida en un plano. Y si yo les digo, ¿qué es esto? ¿Qué curva es? ¿Qué me respondería? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué curva será esa? Que no se desprende de un plano y que su curvatura siempre es una constante. ¿Qué curva será? La circunferencia en general. La circunferencia. Es una circunferencia, perfecto. Son buenos ustedes, ¿no? Son buenos, o yo soy muy bueno. Una de las dos, pero es la verdad. Cuando tengo curvaturas constantes y torsiones 0, son circunferencias. A ver, segunda pregunta. No me decepcionen. ¿Cuánto vale el radio de esa circunferencia? Un quinto. Un quinto. Un quinto. Estas son las ecuaciones intrínsecas de esa curva. Esa es otra forma de expresar la idea de esa circunferencia. Aparte, por supuesto, de esta que ya conocemos. X al cuadrado más Y al cuadrado igual, en este caso tendríamos que poner a 1 sobre 5 elevado al cuadrado. Esa es la otra ecuación que también me dice lo mismo. Y tal vez tenga que poner z igual a 0. Porque si me quedo solo con la primera ecuación, con la que tengo acá arriba, si me quedo solo con eso, para mí eso es un cilindro. Y cuando lo intersecto con este plano, tengo la curva. Entonces, esta es la circunferencia o esta otra, expresada a través de sus ecuaciones intrínsecas. Luego vimos rectas y planos, ¿no? Luego vimos rectas y planos de la geometría diferencial. Ahí el plano, vamos a volver a hacer eso. Esto es T, esto es el vector N y este es el vector binormal. Acá lo importante es acordarse los nombres de los planos. Acordarse los nombres de los planos. El plano más interesante siempre es el plano osculador. No solo porque es el plano besador, sino porque ocurren muchas cosas acá. Y ese plano está generado por T y N, y su vector normal es el vector binormal. Binormal que se escribe con B de beso. Por lo tanto, su vector normal de este plano amarillo es el vector binormal. Luego hay otro plano, ¿no? Este es un plano, este es el otro. Este plano siempre es perpendicular a la curva, normal a la curva, por lo tanto, este plano se llama el plano normal. Y hay otro plano que es un plano tangente a la curva, en ese punto. Y ese plano se llama el plano rectificador. Y a los ejes se les llama la recta tangente, la recta normal y la recta binormal. Y esto se define para cada punto de la curva. Para cada punto de la curva. Por ejemplo, para este. Y la curva seguramente estará por acá, ¿no?
La curva está por acá. Tangente, normal y binormal. Esos son los planos y las rectas de la geometría diferencial. Y ahí habíamos quedado la clase anterior. Quise hacer este pequeño repaso para que entremos en contexto. ¿Qué pasa si ahora no tengo la curva en términos del arco? Todo lo que hemos hecho es válido para el arco, que es la variable intrínseca, esa variable que mide distancias. Pero hay otro parámetro más, y ese parámetro es el tiempo. Y el tiempo mide distancias. Perdón, unidades de tiempo, quiero decir. Y cuando el tiempo y el arco son iguales, se dice que hemos reparametrizado la curva en términos del arco. Es cuando yo recorro 10 kilómetros en 10 minutos o 10 metros en 10 segundos. Cuando esas dos cantidades son iguales, estamos en términos del arco. Pero no siempre va a ser así. Yo puedo recorrer, no sé, 50 kilómetros en 10 segundos. Entonces hay una velocidad ya diferente. Por lo tanto, ya no va a ser unitaria esa velocidad. En ese caso estaríamos usando el parámetro t. La idea es, ¿qué pasa si yo quiero o me dan, como usualmente ocurre, porque el parámetro t es más fácil de manipular que el parámetro arco? ¿Qué pasa si me piden hallar el vector tangente, me piden hallar el vector normal y me piden hallar el vector binormal en términos del arco, o del parámetro tiempo, quiero decir? ¿Qué pasa? Bueno, encontrar esos vectores no es difícil. Espérenme un cachito, como tengo todavía gente que, aunque no crean, se quieren seguir inscribiendo. Ya vamos a dar el examen y todavía hay gente que quiere unirse al grupo. No sé si serán de nuestro grupo, no revisaron mis listas. Sigamos. El vector tangente unitario es el más fácil de hallar, porque el vector tangente unitario es simplemente una derivada. Geométricamente, use el arco o use el parámetro tiempo, geométricamente el resultado es un vector tangente a la curva. Entonces, encontrar el vector tangente unitario en términos del parámetro tiempo es lo mismo, solo hay que derivar. La única diferencia es que este vector derivada ya no es unitario, porque ahora estoy recorriendo 50 kilómetros en 10 minutos. Su velocidad será 5, ya no es 1. Ya no estoy recorriendo 50 kilómetros en 50 minutos para que la velocidad sea unitaria. Entonces, para obtener el vector tangente unitario, deberé dividirlo entre su módulo. ¿Cómo encuentro el vector binormal? El vector binormal se encuentra con la primera derivada vectorialmente con la segunda derivada. En otras palabras, como estoy usando el parámetro tiempo, la derivada de t respecto del tiempo es la velocidad. Entonces, para mí, esto es equivalente a multiplicar la velocidad con la aceleración. Con la aceleración. Entonces, multiplicando la velocidad con la aceleración, yo tengo el vector binormal. Tampoco es el propio vector binormal, porque este vector no va a ser unitario. La velocidad no es unitaria y la aceleración tampoco, y su producto vectorial tampoco. Para tener el vector binormal tendría que dividirlo entre su módulo. ¿Y cómo encuentro el vector normal? Siempre es el más complicado, ¿no? El vector normal lo encuentro haciendo esto, miren. El vector tangente es esto. El vector normal es esto. Y el vector binormal es esto. Como yo quiero encontrar ahora el vector normal, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar en producto vectorial mis otros vectores, que ya los hemos obtenido. Si yo quiero hallar el vector normal, tengo que hacer B por T. Pero B era esto. Primera derivada con segunda derivada. Por T, pero T es primera derivada. Y tenemos eso. Encontrar el vector normal siempre es un poquito más complicado. Y esta expresión, esto que tengo acá, lo podrías resolver utilizando la propiedad o la regla del factor medio, ¿no? En vez de hacer dos productos vectoriales, podrían, no sé, hacer esto escalarmente con esto, por esto,
y menos esto por esto en producto escalar por esto. La regla del factor medio cuando veíamos el capítulo de vectores. La curvatura. ¿Cómo se halla la curvatura en términos del parámetro t? Fíjense que en términos del parámetro arco la curvatura era fácil. Disculpen un momentito, jóvenes, se me están llamando del curso básico. Jóvenes, he vuelto. Les decía que la curvatura, cuando usamos el parámetro tiempo, era así, ¿no? La curvatura lo encontrábamos así, simplemente con la segunda derivada de la función, pero parametrizada en términos del arco. Y es la función vectorial, o sea, es un vector el que estoy derivando. Dividido, o derivado, perdón, respecto del arco dos veces. Así encontrábamos la curvatura, en módulo, en arco y en el parámetro tiempo. Fíjense que para el parámetro tiempo es un poquito más complicado, porque hay que hacer un producto vectorial. Fíjense, esto es bien interesante cuando uno observa. Si ustedes se fijan, el numerador, la curvatura, se calcula con el vector binormal. Primera derivada con segunda derivada. Primera derivada con segunda derivada. Y lo divido entre el módulo de la primera derivada. Y la torsión, jóvenes, la torsión, la calculamos cuando tenemos en términos del parámetro t, la torsión lo calculo con la primera, segunda derivada, tercera derivada, dividido entre el módulo de la primera con la segunda derivada. Y en términos del arco, podía haber hallado de distintas maneras. No hay una formulita para la torsión. Puedo usar la tercera fórmula de Frenet-Serre y hallar su módulo. Simplemente, si tengo el vector binormal, lo derivo respecto del arco y hallando el módulo, eso es la torsión. O puedo, fíjense, podría multiplicar todo esto, la segunda fórmula de Frenet-Serre, ¿por quién nos conviene? Por el vector binormal, en producto escalar. Entonces, tendría que multiplicar la derivada del vector normal unitario respecto del arco escalarmente con el vector binormal. Porque eso me va a permitir anular este término y despejar t.
Y esta es la formulita oficial, si ustedes quieren, para encontrar el vector, o la torsión, mejor dicho, con las fórmulas de Frenet-Serre, porque así se interpreta a la torsión como una proyección de giro del vector binormal sobre el vector derivado de n respecto de la... No, en realidad al revés. La proyección de giro del vector normal sobre el vector binormal. Pero el vector normal derivado. Es una proyección de giro en realidad la torsión. Es el que me da el vaivén de la curva. El vaivén de la curva, así se le llama también. ¿De acuerdo? Entonces puedo usar o esta fórmula o esta fórmula. En cambio, para curvaturas es más fácil. Es la segunda derivada o el módulo de esto. Puedo usar las fórmulas de Frenet-Serre para encontrar la curvatura y la torsión. En cambio, en términos del parámetro t, hay que hacer un poquito más. Y si ustedes se fijan y ven con detenimiento esto, eso es un producto triple mixto. Un producto triple mixto. Y el producto triple mixto siempre está asociado a magnitudes volumétricas, a volúmenes, porque se presenta un volumen. La torsión se mueve dentro de un volumen, porque se desprende de un plano. Si la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada estuviesen contenidos en un mismo plano, la torsión va a valer cero, porque ese producto triple mixto vale cero. Quiere decir que la curva no se desprende respecto del arco, respecto del plano, por ejemplo. ¿Y qué plano es ese? El plano osculador. Respecto a las unidades, fíjense las unidades. Arriba tengo metros al cubo porque es un volumen. Eso sabemos de nuestros conocimientos de vectores. Y abajo tengo un área, porque el producto vectorial es un área, pero está elevado al cuadrado, por lo tanto tengo metros a la cuarta. Haciendo este análisis dimensional voy a tener con este que se cancela y voy a tener 1 sobre m. Por eso el inverso de esto se llama radio de torsión. 1 sobre m. M son los metros, ¿no? Y lo mismo acá. Acá, haciendo unidades dimensionales, arriba tengo un área, o sea, metros al cuadrado. Es el módulo de un producto vectorial, y el producto vectorial es área. Área del paralelogramo. Y abajo tengo unidades lineales, porque es un vector tangente elevado al cubo. Por lo tanto, voy a tener metros, porque es la derivada, al cubo. Cancelando esto con dos de estos, tengo 1 sobre metro. Por eso, el inverso de la curvatura es el radio de curvatura. Entonces, así calculo. Fíjense. Vamos a demostrar una de ellas. Vamos a demostrar, por ejemplo, esta, para que no sea solo una formulita que les estoy poniendo ahí y nadie sepa de dónde ha salido. Vamos a demostrar. Voy a tener una función que depende de t, que se llama u, una función vectorial que depende de t, y lo voy a derivar respecto de t. Pero voy a derivar de tal forma que voy a introducir una variable intermedia que me permita trabajar con el arco. O sea, en lugar de colocar la derivada de u respecto de t, lo que voy a colocar es la derivada de u respecto de s por la derivada de s respecto de t. ¿De acuerdo? Voy a tener simplemente eso. Es como si yo pudiese cancelar el parámetro arco. Es una variable auxiliar la que estoy haciendo. Estoy haciendo regla de la cadena. Tengo mi función vectorial u aquí. Y esta mi función vectorial lo estoy haciendo depender. Es mi función vectorial. Lo estoy haciendo depender del parámetro arco. Y el arco lo estoy haciendo depender del parámetro t. ¿Se puede eso? Por supuesto, porque la derivada de t respecto de s es la rapidez. Fíjense las cosas que hay que saber, ¿no? Si no sabe nada de eso, me voy a confundir. Si yo quiero hallar la derivada de u respecto de t, eso va a ser igual a la derivada de u respecto del arco por la derivada del arco respecto del tiempo. Eso es lo que expresa esta ecuación. Pero lo bueno es que la derivada de u respecto de s es el vector tangente unitario. Es un vector tangente, pero unitario porque estoy utilizando el arco. Y la derivada de s respecto de t es la rapidez. Lo voy a dejar así como está. Ahora voy a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada va a ser igual a la derivada de t respecto de t por la derivada segunda de s respecto de t dos veces. Esto. Y el primero sin derivar, por supuesto.
Acá voy a hacer nuevamente el mismo truco. Voy a introducir una variable intermedia. En vez de tener t respecto de t, voy a hacer t respecto de s por s respecto de t. Es como si cancelara estos dos nuevamente. En realidad solo es esta. Esa expresión, ¿no? Esta misma. Esta que tengo acá, sí, es la misma. Pero lo bueno de hacer ese artificio es que este término es la primera fórmula de Frenet-Serre. Es la curvatura por el vector normal. Y acá me vuelve a quedar el arco derivados respecto del tiempo y otro arco respecto del mismo arco derivados respecto del tiempo. O sea, voy a tener esto elevado al cuadrado. Y acá tengo la curvatura por el vector normal. Y este se va a quedar como está. No le voy a hacer nada porque no sé cuánto valdrá la segunda derivada de S respecto de t. Eso no hemos deducido. Yo he deducido la primera derivada respecto del arco respecto del tiempo. Y eso es la rapidez, el módulo de la primera derivada. Me quedo hasta ahí. Y eso es la segunda derivada de u respecto de t. ¿A qué es igual la derivada de b respecto de s? La derivada de s respecto de t. Eso es la rapidez. Por lo tanto, voy a tener la rapidez al cuadrado por la curvatura, por el vector normal, y este otro se queda como está. No le hacemos nada. Ahora voy a multiplicar en producto vectorial primera derivada con segunda derivada. Ya tengo segunda derivada, vale todo esto. Y la primera derivada también ya tengo, vale esto. U respecto de t. Por lo tanto, u respecto de t por la segunda derivada de u respecto de t, reemplazando mis datos, voy a tener u respecto de t por este resultado que hemos obtenido acá. ¿Qué es esto? Ya está. Pero la derivada de... Luego distribuimos, ¿no? La derivada de u respecto de t es... podemos también hacer lo mismo que teníamos acá. El vector tangente respecto a la derivada de s respecto de t. En otras palabras, es la rapidez por el vector tangente unitario. Eso puedo utilizar para reemplazar posteriormente. Pero acá lo único que voy a hacer es distribuir esto por el primer término y me da esto. Y luego esto mismo por el segundo término, manteniendo el orden del producto, porque el producto vectorial no es conmutativo. Tengo eso. Ahora, este término, fíjense, estoy haciendo un trabajo innecesario en realidad porque ya podía haber reemplazado por esto, ¿no? ¿Qué es esto? Y esto lo mismo. ¿Qué es esto? Ahora tengo, fíjense, acá tengo t vectorialmente con t. Esto se anula. Vale 0 vector. Y me queda t multiplicado por n. Eso es el vector binormal. Por lo tanto, voy a tener una rapidez, dos rapidez tengo acá, aquí tengo otra, por lo tanto voy a tener rapidez al cubo por la curvatura por el vector binormal. Eso es lo que me va a quedar. Rapidez al cubo, curvatura por el vector binormal. Y en esta formulita voy a hallar módulos, porque esto es un vector, es que voy a hallar el módulo de esto y el módulo de esto. En el lado derecho voy a tener lo siguiente, voy a tener el valor absoluto de la rapidez elevado al cubo por el valor absoluto de la curvatura, por propiedades de módulos, por el módulo del vector binormal. Pero el vector binormal es un vector unitario, por lo tanto, esto vale 1, esto es el vector binormal y esto vale 1. La curvatura es positiva, es mayor que 0. Y la rapidez es el módulo de un vector, también es positivo. Por lo tanto, el valor absoluto no tiene ningún efecto. Me queda simplemente esto. Y de esta ecuacióncita despejo la curvatura. Y la curvatura va a ser todo esto dividido entre la rapidez al cubo. En otras palabras, esto. Y esta ya hemos demostrado que la curvatura había sido esta formulita. Puedo hacer la misma demostración para la torsión. Ya tengo la primera derivada con la segunda derivada, lo multiplico escalarmente con la tercera derivada y hallo el módulo de la segunda derivada, de la primera con la segunda. Y me va a salir la torsión. Me va a salir la torsión. Puedo hacer lo mismo. Se los dejo como ejercicio para ustedes. Sigamos. Aparte
del vector tangente unitario, aparte del vector normal unitario y aparte del vector binormal unitario, existe otro vector. Y otro vector que se llama el vector Darboux. Y el vector Darboux es bien interesante, porque el vector Darboux nos da la medida de la velocidad angular del triedro móvil. El vector Darboux, fíjense lo que dice, determina la velocidad angular de rotación de la partícula y satisface estas ecuaciones. No se olviden que el triedro móvil es así, ¿no? Esto es la curva, el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. Y el triedro móvil tiene dos movimientos, el triedro móvil. El triedro móvil tiene un movimiento de desplazamiento, se mueve a lo largo de la curva, se mueve así. Y se mueve, además, rotacionalmente o con un giro angular alrededor del vector tangente. Por lo tanto, tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. ¿Dónde está? Fíjense acá. Se está moviendo alrededor de la curva con un movimiento de traslación, pero también está girando alrededor del vector tangente unitario. ¿Cómo me doy cuenta? Viendo el vector binormal. El vector binormal en realidad debería estar girando alrededor del vector tangente unitario. Y la velocidad angular me lo da el vector Darboux. Y el vector Darboux satisface esas ecuaciones que les he puesto a continuación. El vector Darboux satisface estas ecuaciones. Y se relacionan con las fórmulas de Frenet-Serre. Primera ecuación. Segunda ecuación. Y tercera ecuación. Las fórmulas de Frenet-Serre. Y el vector Darboux, fíjense, está ahí metido en las tres fórmulas de Frenet-Serre. Y es una manera memorable de acordarse de las fórmulas de Frenet-Serre, porque el vector Darboux está presente en los tres casos. 1, 2, 3. Y es el vector Darboux multiplicado con el propio vector tangente, con el propio vector normal y con el propio vector binormal. ¿Y cuánto vale el vector Darboux entonces? El vector Darboux vale esto. Se puede demostrar fácilmente este vector, pero la demostración creo que no la he hecho en este documento, lo hago en otra materia. Pero lo que voy a hacer para demostrar este vector es otra cosa más ilustrativa, más simple. El vector Darboux es la torsión por el vector tangente unitario más la curvatura por el vector binormal. Sus componentes de este vector, que está en base TNB también, el vector Darboux está en base TNB también, igual que las fórmulas de Frenet-Serre, y las componentes siguen siendo la curvatura y la torsión. Y fíjense cómo lo estoy deduciendo. Lo estoy deduciendo de esta forma. Tengo una diagonal de ceros, otra diagonal de ceros y otra diagonal de ceros. Y en el interín, tengo esto. Una diagonal de curvaturas, una diagonal de torsiones y nuevamente una diagonal de curvaturas. Y con eso he encontrado el vector Darboux, porque lo único que he hecho es aumentar una fila a la matriz de las fórmulas de Frenet-Serre, a esta matriz que tenía arriba, 0, K, 0, menos K, 0, torsión, 0, torsión. Esas son las fórmulas de Frenet-Serre. Creo que estaba en el anterior documento, o está acá. Creo que está acá también, ¿no? La forma matricial. Sí, acá está. Vamos a ver la forma matricial. Aquí está. Esta matriz quería que veamos. Ay, hágase otra cosa. Hágase otra cosa. ¿Dónde están mis fórmulas de Frenet-Serre? Acá. Esto quería borrar. A esta matriz cuadrada, a esta, pero no se la ve bien, la voy a resaltar con amarillo. A esta matriz cuadrada de 3 por 3, le voy a aumentar una fila,
pero le voy a aumentar la fila, una fila adicional en la parte inferior. Ahora mi matriz ya no va a ser de 3×3, ahora va a ser de 4×3. Va a ser una matriz de 4×3. Y le voy a aumentar siguiendo esa lógica. Ceros, curvaturas, ceros, torsiones, ceros y curvaturas. Esa lógica la estoy utilizando. Y con esa lógica se demuestra cuáles son las fórmulas de Krenner-Zeldin. Diagonal de ceros, diagonal de curvaturas, no pasa nada hasta ahí. Diagonal de ceros, pero en la siguiente, en la de torsiones, ya aparece positivo, negativo, positivo, y con alternancia del signo, porque esa matriz es antisimétrica. Luego intercalo con una diagonal de ceros y aparece la curvatura, porque solo puede aparecer curvatura y torsión, curvatura y torsión, curvatura, curvatura, torsión positiva, torsión negativa, torsión positiva. Aparece curvatura positiva, acá tendría que aparecer torsión negativa o curvatura negativa y curvatura positiva, si quisiera inventarme otro vector aparte del vector Darboux. Y seguramente debe haber, ¿no?, otros vectores, pero no se los ha estudiado. Solo se estudia el vector Darboux porque tiene un significado bien interesante. Representa la velocidad angular de la partícula que se está moviendo a lo largo de la curva, o alrededor del vector tangente unitario. Y la partícula debería estar moviéndose, además, con velocidad constante, como aclaran en algunos libros. Veamos algunos ejemplos. ¿Dudas hasta esta parte teórica? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Nada. Ejemplos. Perdón, estoy tomando un vaso de agua. Veamos. Ejemplos. Me da una curvatura, perdón, una curva dice que está, y además dice que está en términos del arco. La curva está parametrizada en términos del arco. Es una función vectorial de variable real y la variable real es el arco. Pregunta, ¿cómo yo sé que es el arco? ¿Cómo yo sé que no me están tomando el pelo? ¿Cómo yo sé que en lugar de ese debería colocar el arco simplemente o el parámetro t simplemente? ¿Cómo verifican que es el arco ustedes? Pregunta. ¿Cómo verifican que es el arco? ¿Nadie tiene una idea? ¿No ha entendido nada de lo que he hablado? ¿Me están escuchando, jóvenes, o se han dormido? Creo que se han dormido porque nadie contesta. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Ya. ¿Cómo yo sé que ese es el arco? Digamos que no le quiero creer a la pregunta, ¿no? Yo digo, parametrizada en términos del arco, pero yo no le quiero creer. Yo digo, tal vez me están tomando el pelo. Tal vez es como mi ex, que me decía que me quería y nunca me quería, digamos, una cosa así. ¿Cómo averiguamos que ese es el parámetro arco? Pues no es fácil, entendiendo el concepto. Yo les dije que a las curvas que están parametrizadas en términos del arco se les llama funciones de rapidez unitaria. Está en la teoría que hemos estudiado. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es encontrar la derivada de esto y hallar su módulo. Si su módulo es 1, querría decir que estoy avanzando 10 metros en 10 segundos, porque su módulo es 1. Por lo tanto, ese es el arco. Pero si el módulo sale 4, querría decir que estoy avanzando 4 metros en un segundo, o en 10 segundos, o en un segundo, o en un minuto mejor. Entonces, eso querría decir que el parámetro es el tiempo, porque el módulo de la velocidad no ha salido 1. Pero si sale 1, es el arco. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Derivar esta función y hallar su módulo. Hagamos eso. Estoy hallando la derivada. Pero como dicen que es el arco, entonces ya tengo el vector tangente unitario. Pero habría que demostrar, ¿no? Hallaríamos esto lo elevo al cuadrado, esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado. Las tres componentes de ese vector lo elevamos al cuadrado. Y fíjense lo que voy a tener.
De los dos primeros términos, de los que tienen seno y coseno, voy a tener un medio, elevándolos al cuadrado. Y de la tercera componente voy a tener otro un medio. Un medio más un medio vale 1. Ese es el arco. Perfecto. Como es el arco, ya tengo seguridad, por lo tanto puedo continuar. Ya sabemos que es el arco. Entonces lo que voy a hacer ahora es volver a derivar. La primera derivada será el menos seno de ese sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 negativo por la función coseno, su derivada se vuelve negativa, derivo la función seno que se vuelve coseno y derivo esta otra que se vuelve 1 sobre raíz de 2. Primera derivada. Segunda derivada, derivo la función seno y me sale coseno. Coseno por 1 sobre raíz de 2. Como ya tenía 1 sobre raíz de 2, me sale un medio. Derivo la segunda componente y derivo la tercera componente. Este vector que hemos encontrado, que es la segunda derivada, es la primera fórmula de Frenet-Serret y es un vector. ¿En qué base está? Está en base TNB. Si lo expresamos en términos de la base intrínseca, y estaría en base canónica si lo expresamos en base canónica. ¿De acuerdo? Este vector, ¿ustedes en qué base creen que está? ¿En qué base estará este vector? Este paréntesis, ¿no? Este vector. ¿En qué base está? Fíjense lo importante que es la teoría, ¿no? Hemos hablado harto de teoría, pero a veces no van siguiendo la teoría que hacemos. La pregunta es bien sencilla. Este vector que está como una terna ordenada, primera componente, hasta aquí. Segunda componente, hasta aquí. Y tercera componente que vale 0. La pregunta es, ¿en qué base está ese vector? Del triángulo móvil. Del triángulo móvil, dice su compañero. A ver, otra opinión. Vamos a dejar como una respuesta para analizar. Otra opinión. ¿Estará en base TNB o estará en base canónica? TNB. No, está en base canónica. ¿Por qué? Porque si estuviese en base TNB, tendría que poner así. N, o la curvatura, por el vector normal. Este vector representa todo esto. Pero este vector está en base canónica. Porque para expresarlo así, lo que tengo que hacer es hallar el módulo de este vector, hallar el vector normal unitario y escribir así. Por lo tanto, este vector está en base canónica. No está en base TNB. Fíjense lo que estoy poniendo a continuación. Este vector es este. Pero este está en base canónica. Y este está en base TNB. Porque en base TNB solo tendría que tener una componente. Tendría que poner, no sé, lo que sale. Tendría que poner la curvatura, no sé cuánto saldrá, el módulo de este vector. Aquí está. La curvatura dice que vale un medio. Entonces, en base TNB tendría que poner así. Un medio por el vector normal unitario. Esto está en base TNB. Y esto está en base canónica. Y es una transformación de bases que estamos haciendo. Esa transformación es por invarianza, porque la curvatura sigue siendo la misma. Es una transformación por invarianza. Es espacios vectoriales. En base canónica, en base TNB. En base canónica es esto. Esto. Y en base TNB es esto. Ahí aparece n, ¿no? Ya aparece la curvatura que vale un medio. Y la curvatura es el módulo de este vector. Estoy haciendo eso. Hallo la derivada, hallamos un módulo para la curvatura. El vector que hemos encontrado es menos un medio coseno de s sobre raíz de 2, etcétera, etcétera. Estoy elevando al cuadrado. Simplificamos y esa simplificación nos permite encontrar un medio. La curvatura vale un medio. Y el radio de curvatura vale 2. Tengan cuidado con los conceptos, es bien importante.
este vector está en base canónica. Y si quiero expresarlo en base TNB, tengo que expresarlo así. Si en el examen les podríamos preguntar eso, ¿no? Nos podría decir, halle la primera fórmula de Frenet-Serre en base TNB. En base TNB, ustedes tendrán que hacer todo esto y decir, esto es igual a 1 medio por n. Eso es la primera fórmula de Frenet-Serre en base TNB. Y si quieren expresarlo en base canónica, tendrán que poner este otro. Porque este vector, jóvenes, está en base canónica, no está en base TNB. El parámetro es el parámetro diferente, ¿no? El parámetro. S o T, pero ese vector está en base canónica y cuando lo derivo, sigue estando en base canónica. Fíjense que puede ser complicado entender esto, ¿no? Porque es difícil, en los libros a veces no nos explican en qué base estoy trabajando estas propiedades intrínsecas de las curvas. Estoy trabajando en ambas bases, en realidad, en base canónica y así en base TNB. Es la misma primera fórmula de Frenet-Serre. Sigamos. Ya está, ya hemos encontrado lo que nos han pedido. Hallar su curvatura. Fácil, porque estaba parametrizada en términos del arco. Es simplemente el módulo de la segunda derivada. Fácil. Veamos otro. Un ejemplo que es más típico de los exámenes. Hallar el plano normal, el plano rectificante, el plano osculador a la curvatura, perdón, y la torsión de una curva que está dada por esta expresión. Ay, siguen pidiéndome que los agregue. Ah, qué bacana. No sé qué líos hay con el sistema, ¿no? Con Teams, parece que les cambian sus cuentas facultativas, no sé qué harán, pero la cosa es que es un lío. Y me conflictúan a mí, porque yo tengo que inscribirlos después. Sigamos. La curva me lo han dado y me están pidiendo que evaluemos para este valor, para este instante. Entonces, más o menos, si quiero dar una interpretación geométrica de mi dibujo, tengo una curva, no sé cuál será su forma, digamos así, podría tratar de dibujar la curva. Y en un determinado instante, para t igual a algo, tengo este vector. Reemplazando simplemente, y eso es fácil, fíjense, tengo el vector. Lo reemplazo en t igual a pi medios y tengo este vector que vale 0, 1, 1. Ese vector. Y eso me está señalando este puntito. Este vector me está señalando ese puntito. Y luego, acá me están pidiendo que encuentre el triedro móvil. El marco de referencia TNB. El triedro móvil, con sus planos y demás cosas. Es lo que me están pidiendo. Cuando les pidan cosas así y cuando tengan la función vectorial, cuando ya tengan la función vectorial, en realidad es sencillo, es bastante rutinario el trabajo. Lo primero que tienen que hacer es derivar la función, o como estoy poniendo acá los pasos. Lo primero, evaluar, encontrar este punto, porque ese va a ser el punto del plano normal, el plano rectificante, el plano osculador, para la curvatura y para la torsión, va a ser para todo. Entonces lo único que tengo que hacer es agarrar la función y evaluarlo en el valor del parámetro t, porque no se olviden de que son funciones vectoriales, ¿no? Yo tengo que encontrar un vector en una determinada posición del espacio x y z para un determinado valor de t. Para un determinado valor de t. Entonces, para un determinado valor de t para pi medios, como me están dando ahora, yo estoy encontrando esta posición, que vale 0, 1, 1. Para esa posición. Entonces es lo primero que tienen que encontrar, el punto, porque ese punto es para escribir los planos y las rectas si nos pidiese. Recta tangente, recta normal, recta binormal. Luego, a ojo cerrado, empiecen a derivar. Encuentren primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta la tercera derivada. ¿Por qué hasta la tercera derivada? Porque para la torsión necesito tercera derivada, para la torsión solamente.
Con la primera y segunda derivada puedo encontrar hasta la curvatura y los planos, pero la torsión necesita de la tercera derivada. Y lo único que voy a hacer es derivar la misma función. La primera derivada es esta. Coseno, su derivada menos seno. Seno de t, su derivada es coseno de t. Y de 2 menos seno de t, su derivada será menos coseno de t. Vuelvo a derivar. La derivada del menos seno de t es el menos coseno de t. La derivada del coseno de t es el menos seno de t. Y la derivada del menos coseno de t es el seno de t. Tercera derivada. Vuelvo a derivar esto. La derivada del menos coseno de t es el seno de t. La derivada del menos seno de t es el menos coseno de t. Y la derivada del seno es el coseno. Y luego reemplazo también en t igual a pi medios el parámetro t y encuentro vectores numéricos. Siempre es bueno trabajar con vectores numéricos. Así los productos vectoriales o escalares que tenga que hacer, lo voy a hacer con puros vectores numéricos, más fácil de manipular. Necesito para los planos el vector tangente unitario. El vector tangente unitario ya hemos dicho de que es paralelo a la primera derivada. Paralelo, digo, ¿no? Porque habría que dividirlo entre su módulo. Pero en este caso este vector ya es unitario, la primera derivada. Entonces, este es el vector tangente unitario. Y mantengan el signo que han hallado. No trabajen con vectores paralelos, porque si no van a confundir el sentido del triedro móvil. Tal vez lo vuelven, en vez de que sea de giro derecho, lo vuelven un sistema de giro izquierdo. Así que trabajen con los signos que salen. Menos 1, 0, 0. Ese es mi vector tangente unitario. En este caso, ni siquiera paralelo, ya es el vector unitario. En vez de paralelo o proporcional, debería poner igual, porque este vector ya es unitario. ¿Cómo encuentro un vector paralelo al vector binormal? Con la primera derivada y la segunda derivada. Pero ya tengo la primera derivada, vale menos 1, 0, 0. Y la segunda derivada vale 0, menos 1, 1. Por eso les decía, ojo cerrado, encuentren las derivadas y calculen sus valores numéricos. Primera derivada con segunda derivada. Es decir, este vector con este vector. Hago su producto vectorial y obtengo ese. Y ya tengo un vector proporcional, paralelo al vector binormal. Tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, lo único que no tiene es el mismo tamaño. Y trabajen siempre con los signos, no cambien, no caigan en esa tentación. Para que sea el vector binormal, lo que tengo que hacer es dividirlo entre su módulo, ¿no? Por lo tanto, el vector binormal será 0, 1, 1, dividido entre el módulo de este vector, y el módulo de este vector es raíz de 2. Ese es el vector binormal. Pero cuando ustedes encuentran planos y cuando ustedes encuentran rectas, por lo que sabemos del capítulo anterior, no necesito que el vector normal o el vector direccional de una recta o el vector normal de un plano sean unitarios. Así que yo me quedaría solo con este. No necesito realmente volverlo unitario para encontrar esos planos. No necesito. Y el vector normal es más complicadito, porque ahora tengo que agarrar este vector, el que acabo de encontrar, el vector binormal, y lo tengo que multiplicar con el vector tangente, por las formulitas que hemos dado. Esta es la secuencia lógica, digamos. Y este es el vector que sería paralelo al vector normal. No es el propio vector normal. Solo tiene el mismo sentido y solo tiene la misma dirección, pero no el mismo tamaño. Pero no me interesa que sea unitario, porque solo quiero escribir la ecuación de un plano. Por lo tanto, el plano osculador. Ósculo viene de beso. Me voy a hacer mi dibujito para acordarme, porque aquí es importante también ver qué vector voy a utilizar. Cuidado que se confundan y utilicen otros vectores si estén encontrando otras cosas. Acá estamos. Voy a dibujar mi triedro móvil. T, N, B y el vector B, el vector binormal. B de binormal, B de beso, B de osculador, que significa beso. Por lo tanto, el vector binormal es el vector normal del plano osculador. Hay que acordarse esas cosas. Este es el plano osculador. Ósculo quiere decir beso. Y beso se escribe con B de binormal. Por lo tanto, este es su vector normal de este plano. Entonces estoy haciendo eso, ¿no? El vector binormal que hemos hallado es 0, 1, 1. Fíjense, no estoy usando este.
estoy usando este. No es necesario que sea unitario, porque si fuese unitario tendría que dividir esto entre raíz de 2. El vector binormal. Pero este raíz de 2 lo voy a pasar a multiplicar al 0. Por lo tanto, no sirve para nada haberlo vuelto unitario. Para nada. Así que trabajo simplemente con este vectorcito. Hago el producto escalar y obtenemos el plano osculador. Ese es el plano osculador. Plano normal. El plano normal siempre es normal a la curva, perpendicular a la curva. Este es el vector, el plano normal. Este plano está generado por n y por b, y su vector normal es el vector tangente. Para encontrar el vector normal, tengo que usar el vector tangente, y el vector tangente es este. Menos 1, 0, 0, y el mismo punto, ¿no? Este mismo punto. El mismo punto. ¿De dónde he sacado este 0, 1, 1? Ese 0, 1, 1 lo he sacado de acá. Es el punto en el que estoy encontrando el triedro móvil. Lo único que he hecho es agarrar la función vectorial y reemplazar el valor de t por pi medios. Y con eso tengo el punto conocido del plano. No es en la primera derivada, no es en la segunda derivada, es en la función vectorial aquí, para encontrar el punto. Y es el mismo para los tres planos, el mismo punto. X menos 0, Y menos 1, Z menos 1, lo mismo acá. Y el plano rectificante es un plano tangente a la curva. El plano rectificante está acá. Es un plano tangente a la curva. Y la curva está por acá, ¿no? Fíjense. Voy a dibujar mi curva acá. Así es mi curva. Así gruesa le he puesto, para que se vea. Por lo tanto, este plano verde es el plano rectificante y fíjense, es tangente a la curva. Y su vector normal es el vector normal. El vector normal de este plano es este, ¿no? Y ese es el vector normal. Se utilizó para el plano rectificante el vector normal, el último que hemos encontrado, este. Que tampoco lo estoy volviendo unitario por la misma explicación que di hace rato. No es necesario unitario, hacemos el producto escalar entre estos dos vectores, como son vectores perpendiculares, porque esta ecuación de un plano, finalmente encontramos la ecuación del plano normal y la ecuación del plano rectificante. ¿Listo? Así de fácil. Cuando tienen la función vectorial, así se encuentran estas cosas. Es súper fácil. Lo más difícil acá es acordarse quién es el vector normal de quién. ¿Quién es el vector normal del plano osculador? Del plano osculador es el vector binormal. ¿Quién es el vector normal del plano rectificante? Del plano rectificante, su vector normal es el vector normal. ¿Y quién es el vector normal del plano normal? Del plano normal, su vector normal es el vector tangente. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero si se hacen este dibujito en el examen, se van a poder acordar. Partiendo siempre de que el vector binormal que se escribe con B de beso es el vector normal del plano osculador, que significa también beso. Ya está. La curvatura. Nos han pedido además encontrar la curvatura y la torsión. Para la curvatura necesito este vector, este. Este necesito directamente. Porque era primera derivada por segunda derivada. Y ya tengo primera derivada por segunda derivada. Y no hay que volverlo unitario, nada. Es este vector directamente, 0, 1, 1. Y lo tengo que dividir entre el módulo de la primera derivada elevado al cubo. Y el módulo de este vector es 1. Por lo tanto, parece que por simple inspección, eso vale raíz de 2. Primera derivada por segunda derivada, que ya lo estoy volviendo acá a colocar para que ustedes se den cuenta y se acuerden. Hay que hallar su módulo, que vale raíz de 2, y el módulo de la primera derivada elevado al cubo es 1. Por lo tanto, la curvatura vale raíz de 2 y su radio de curvatura vale raíz de 2 sobre 2. La torsión. Para la torsión necesito este vector. Este vector. Y lo tengo que multiplicar con la tercera derivada que hasta ahora no hemos usado en producto escalar. Ese vector, primera derivada con segunda derivada, es este, ¿no? Estoy colocando todo acá. Primera derivada con segunda derivada y tercera derivada. En realidad solo había que... Esto ya podía haber colocado este vector resultante que valía 0, 1, 1, ¿no? Pero el resultado estoy volviendo a colocarlos ahí para que ustedes hagan un mejor seguimiento. Luego hacemos el producto escalar y el resultado vale
Cero. Qué interesante. ¿Qué quiere decir si la torsión vale cero? A ver. ¿Qué quiere decir? No se separa del plano. Perdón, ¿cómo dijo? No se separa del plano osculador. Exacto, bien respondido. No se separa de su plano osculador. En otras palabras, es una curva plana. La curva está en su plano osculador, como bien lo ha mencionado su compañero. Si este es el plano osculador, bueno, tenemos un dibujito más bonito acá. La curva está en este plano. No sé cómo será, pero está ahí. No se desprende. Bien. Y lo último, velocidades y aceleraciones. Fíjense que hasta acá solamente hemos estudiado su geometría, ¿no? Y los espacios vectoriales involucrados en este caso. Hemos estudiado la base canónica y la base local TNB. Se le llama base local porque es una base diferente para cada puntito de la curva. Velocidades y aceleraciones. Ahora me voy a concentrar únicamente en el parámetro tiempo, porque el tiempo me va a permitir encontrar velocidades y además me va a permitir describir el movimiento de una partícula que se está moviendo en el plano o en el espacio. Por lo tanto, a la función vectorial que le llamábamos función vectorial nada más, ahora le puedo llamar ecuación de movimiento instantáneo. Es una partícula que se está moviendo, no sé, en el espacio, por ejemplo, así, viene por acá, se mueve, no sé, lo que sea, lo que sea. Y el movimiento de esa partícula, de una mosca, digamos, que está volando por acá. Las moscas vuelan así, ¿no? Con un vuelo medio errático, por un lado, por otro lado, las polillas también. Los aviones, bueno, es más predecible el vuelo de un avión. Por eso es que en las guerras se los puede bajar más rápido a los aviones, ¿no? Porque más o menos yo sé por dónde va a ir, no pueden hacer cambios abruptos de movimiento los aviones. Por lo tanto, los aviones describen curvas suaves y las curvas suaves siempre son derivables. Entonces, fíjense, los aviones dibujan curvas suaves que son derivables. En cambio, una mosca es un poco más complicado, ¿no? Una mosca está así, luego cambia de trayectoria, así, hace cosas medias raras y posiblemente hasta haya cambios abruptos de pendiente. Si es una mosca buena volando, digamos. Por lo tanto, para nosotros ahora esta función vectorial, que está en base canónica, va a representar la ecuación de movimiento instantáneo. La velocidad no va a ser más que la derivada. Si yo quiero encontrar la velocidad en términos del parámetro tiempo, la velocidad va a ser simplemente la derivada de la ecuación de movimientos respecto del tiempo. En física han debido ver eso. En otras palabras, la primera derivada. En base canónica. Velocidad. Y la rapidez es el módulo. A ver, ¿quién me dice a qué es igual esto? La rapidez. ¿A qué es igual? El módulo de... Ya, el módulo de la velocidad, pero ¿a qué más? Módulo de la tangente. Módulo de la tangente. Es igual a esto, miren. A la derivada del arco respecto del tiempo. La rapidez también es la derivada de la rapidez respecto al tiempo. Mis dos parámetros. Si yo los derivo, si yo los divido, formas diferenciales entre el arco y el parámetro tiempo es igual a la rapidez. En este caso, bueno, simplemente el módulo de la primera derivada, ¿no? Que es lo que estamos estudiando ahora. Pero siempre es bueno recordar y no perder de vista lo que hemos aprendido hasta ahora. Porque todo uno tiene que acordarse. En este caso, eso para mí es simplemente el módulo de la primera derivada, o, si quiero ser un poquito más incisivo, va a ser la derivada del arco respecto del tiempo, que también representa lo mismo. Representa lo mismo. Ya está. La segunda derivada es la aceleración. La segunda derivada es la aceleración. O lo que es lo mismo, derivar la velocidad respecto del tiempo.
O sea, este vector que se llama velocidad, si lo derivo nuevamente respecto del tiempo, voy a tener segundas derivadas. Y eso es la aceleración. Fácil, ¿no? La función sin derivar es la ecuación de movimiento. La primera derivada, velocidad. Segunda derivada, la aceleración. Y la tercera derivada es el impulso. El impulso. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer cambios de base. Voy a estudiar un poquito espacios vectoriales abstractos. Esta aceleración está en base canónica. Esta velocidad está en base canónica. Fíjense, IJK en ambas ecuaciones. Pero yo quiero ponerlos en base intrínseca. Quiero transformarles la base. Voy a transformarlas. Y la transformación acá es bien fácil, miren. El vector, como estamos trabajando con el parámetro tiempo, la primera derivada es la velocidad. Y si lo divido entre su módulo, voy a tener el vector tangente unitario. Porque estoy usando el parámetro tiempo. No pierdan de vista eso. Estoy usando el parámetro tiempo. Su primera derivada va a ser el vector velocidad, pero no es unitario. No es el arco el que he usado para derivar, es el parámetro tiempo. Así que esa velocidad va a tener rapidez arbitraria. Le estoy llamando B. Por lo tanto, cuando yo divido el vector velocidad respecto de su módulo, me va a dar el vector tangente unitario, que es este. De acá despejo el vector B. Y fíjense, solo haber hecho eso ya me permite expresar la velocidad en base TNB. Esa es la velocidad en base TNB. Es el módulo de la velocidad por el vector tangente unitario. Le hemos cambiado la base así de fácil, jóvenes. Ahora, voy a trabajar con este y lo voy a derivar respecto del tiempo nuevamente para encontrar la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero no voy a usar esta velocidad. No voy a usar esta velocidad. Voy a usar esta otra velocidad, la que está en términos de la base TNB. Por eso estoy reemplazando acá B por T. Y utilizando la regla del producto voy a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto que tengo acá es la primera fórmula de Frenet-Serre, pero para una velocidad arbitraria, porque las fórmulas de Frenet-Serre eran para el parámetro arco, la derivada de t respecto de s, n respecto de s y b respecto de s. Pero acá estoy usando t, no el arco, pero también sigue siendo la fórmula de Frenet-Serre. Lo que voy a hacer es, yo no conozco muy bien esto, diría, ¿no? Yo no sé cuánto valdrá t respecto de t. Yo conozco cuánto vale t respecto del arco. Entonces voy a hacer mi cambio de variable que hemos hecho hace rato. Voy a introducir la variable intermedia arco como variable intermedia. Ahora ya sé que la derivada de t respecto de s es k veces n. Primera fórmula de Frenet-Serre. K veces n. Eso vale k veces n. Y estito es la rapidez. Qué interesante esto. Porque la fórmula de Frenet-Serre para una velocidad arbitraria es lo mismo multiplicado por la velocidad. Por el módulo de la velocidad. Entonces voy a reemplazar simplemente eso. Esta parte se queda como está, es esto. Y esta parte, la rapidez, está por acá. Y en lugar de colocar la derivada de t respecto de t, voy a colocar esto. K veces n por b. Como ya tenía un b acá, voy a tener b al cuadrado. Y esto es la fórmula de Frenet-Serre, ¿no? Y eso es k veces n. Lo reemplazo por k veces n y la rapidez. Entonces, fíjense, la aceleración, ahora, esta aceleración está en base TNB. Y me está diciendo que la aceleración únicamente tiene componente tangencial y componente normal. Quiere decir que mi aceleración, jóvenes, acá, si veo acá, mi aceleración solo se mueve en este plano, en el plano osculador. Por eso ese plano es tan importante, ¿no? Por eso le llaman el plano osculador, porque todo ocurre en ese plano. Ese plano me sirve para comparar si la curva está saliendo C del plano o no, si tiene torsión o no, en otras palabras. En este plano está la velocidad.
porque este plano está generado por el vector tangente y por el vector normal. Y en este plano también está la aceleración, porque la aceleración solo tiene componente tangencial y solo tiene componente normal. No tiene componente en la dirección del vector binormal. Por lo tanto, esta es la aceleración en base TNB. Si yo les dijera expresar la aceleración en base TNB, ustedes tendrían que hallar la derivada de la rapidez respecto del tiempo, tendrían que hallar la rapidez elevada al cuadrado y tendrían que hallar la curvatura. Y esas dos componentes los expresan así. Esta es la aceleración en base TNB. Y en base canónica, este vector es diferente, ¿no? En base canónica, la primera será x segunda de t, coma, y segunda de t. Esa será la aceleración. Y tiene componente también la dirección de k, y será z segunda de t. Es la misma aceleración, solo que acá estoy usando la base canónica y acá estoy usando la base TNB, y no tiene componente, vale 0 en la dirección del vector binormal. Entonces, como estoy hablando de vectores, y los vectores tienen componentes, a esta componente, a estita, le voy a llamar su componente tangencial, ¿no? Porque está en la dirección del vector tangente. Y a todo esto, la rapidez elevada al cuadrado por la curvatura, le voy a llamar la componente normal. Y ahora, ¿cómo hallo esas componentes? ¿Cómo hallo esas componentes? Bueno, ya sabemos. Ya lo hicimos hace rato, hemos demostrado la curvatura, ¿no? Acá solo hay un pequeño error. Esto no es al cuadrado. Es así, simplemente. Por lo tanto, la componente tangencial había sido a la primera derivada con la segunda derivada dividido entre el módulo de la primera derivada. Y esta formulita la puedo usar cuando uso el parámetro t. El parámetro t, porque todo estamos haciendo en términos del parámetro t. Todo lo que estamos haciendo ahora es en términos del parámetro t. La primera derivada me va a dar el vector velocidad, la segunda derivada me va a dar la aceleración. Si quieren ponerle componentes, así haríamos, ¿no? X' en términos de t, Y' en términos de t, y Z' en términos de t. Vectorialmente con segundas derivadas, todo en términos de t. Segunda derivada, puntos suspensivos, la última será Z segunda también de t. En módulo todo esto, ¿no? Módulo. Dividido entre la primera, X', punto suspensivo, Z', en módulo también. Todo en términos de t. Así encuentro la componente tangencial. Perdón, la componente normal. Y la componente tangencial es súper interesante como se halla. Es una proyección, jóvenes. Fíjense, es una simple proyección. Este es el vector velocidad. Perdón, la aceleración quiero decir. Puedo hallar el vector tangente unitario, que es esto. Y este vector A, que está pintado con negrito, la aceleración, lo puedo proyectar sobre el vector tangente unitario. Y esa es la componente tangencial. Y no es más que, si ustedes se acuerdan de proyecciones, la proyección, y en realidad más que la proyección, yo necesito la componente de la proyección. ¿Quién voy a proyectar? Voy a proyectar la aceleración. ¿Sobre quién voy a proyectar? Voy a proyectar sobre el vector tangente. Y cuando hablo de... Y el módulo es lo que a mí me interesa. El módulo es lo que a mí me interesa. Porque luego eso va a ser igual al producto escalar de la aceleración con el vector tangente unitario. Pero ¿cómo encuentro el vector tangente unitario? Eso es fácil. Es la velocidad dividido entre su módulo. Ese es el vector tangente unitario. Que es lo que estoy poniendo como formulita acá. Con proyecciones. Así encuentro la componente tangencial y así encuentro la componente normal. Veamos ejemplitos. Veamos algunos ejemplitos para terminar este capítulo.
Una partícula, dice, se mueve de tal forma que en un determinado instante su vector velocidad es esto, 1, 1, 1. Y el vector aceleración es este. ¿En qué base están dándome? En base canónica, porque estoy usando el parámetro tiempo. Igual, si me dieran el parámetro arco, también estuviera en base canónica. El parámetro t o el parámetro arco no tienen nada que ver con el tipo de base que voy a usar. ¿De acuerdo? Están, en principio, siempre en base canónica. Luego, cuando empiezo a encontrar las propiedades intrínsecas y encuentro la curvatura y la torsión, etcétera, etcétera, y los expreso como combinación lineal de TNB, ahí estoy haciendo un cambio de base. Pero en principio todo está en base canónica. Entonces tengo la velocidad y tengo la aceleración. Nos están pidiendo hallar la componente normal y la componente tangencial de la aceleración. Y demostrar que en t igual a t sub 0 la curvatura es constante. Perfecto. La componente tangencial es fácil de hallar. Acabo de explicar. Es simplemente una proyección. Como ya tengo el vector aceleración, que es esto, y ya tengo la velocidad, que es esto, voy a proyectar, lo único que tengo que hacer es proyectar la aceleración sobre este vector, sobre el vector velocidad. ¿Por qué sobre el vector velocidad? Porque el vector velocidad es tangente a la curva. Por lo tanto, estoy encontrando la componente tangencial. La única cosa que tengo que hacer es, este vector lo tengo que volver unitario, porque la componente tangencial es esto. Es la aceleración escalarmente con el vector tangente unitario. Súper fácil. La aceleración ya me han dado, menos 2, 1, 0. Y la velocidad también me han dado, es 1, 1, 1 y lo estoy volviendo unitario. Hago el producto escalar y ya está. Ya tengo la componente tangencial. ¿Cómo encuentro la componente normal? Haciendo exactamente lo mismo, porque fíjense, no me han dado la ecuación acá. No me han dado la ecuación. Pero necesito también encontrar la componente normal. ¿Cómo encuentro la componente normal? Fíjense lo que voy a hacer. Para encontrar la componente normal necesito encontrar previamente la componente, el vector binormal. Y el vector binormal es la primera derivada con la segunda derivada. Ah, pero la primera derivada es la velocidad, entonces aprovecho ese vector. Y la segunda derivada es la aceleración, entonces aprovecho los datos que me han dado. Hago el producto vectorial y encuentro un vector que es paralelo al vector binormal. Ahora voy a encontrar el vector normal, usando las fórmulas que me han dado. Era primera derivada con segunda derivada por primera derivada. Aquí me falta una formulita. Por primera derivada. Por primera derivada. R'. Primera derivada con segunda derivada ya me lo han dado. Ya hemos encontrado, es este. Multiplicado por primera derivada, que es eso. La velocidad, primera derivada. Y con eso encuentro un vector paralelo al vector normal. Como tengo que usar esto para encontrar la proyección, entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Al vector normal lo voy a volver unitario. Acá está. Y lo voy a multiplicar con el vector aceleración. Y con eso estoy encontrando la componente normal. En otras palabras, si quiero encontrar la componente normal y la componente tangencial de la aceleración, solo necesito la velocidad y la aceleración. Nada más. Nada más. Ahora, fíjense, alguien les podría preguntar, expresar la aceleración como en base TNB, que no está dentro de este ejemplo, pero lo podemos hacer. En base TNB, la aceleración es la componente tangencial de la aceleración por el vector tangente unitario. Y luego, más la componente normal de la aceleración por el vector normal. Pero estos dos resultados ya tengo. Componente tangencial. ¿Cuál es mi componente tangencial? Menos raíz de 3 sobre 3. Menos raíz de 3 sobre 3. Por el vector tangente unitario. Más la componente normal. La componente normal es 14 sobre raíz de 42. 14 sobre raíz de 42.
por el vector normal unitario. Y ya está. Esa es la aceleración en base TNB. ¿Y cuál es la aceleración en base canónica? La que me han dado, ¿no? Esta. Esa es la que es en base canónica. Ya está, jóvenes. Con eso hemos terminado el tercer capítulo y hasta acá es su primer parcial, que creo que está programado para el día martes. Estamos terminando con una semana de anticipación para que ustedes puedan estudiar. Recién van a salir los ayudantes, así que para ir sopesando el tema de las ayudantías, hemos estado pasando clases de ejercicios. El día miércoles vamos a hacer una clase de puros ejercicios. Y si hubiera necesidad, el día sábado podemos programar también una clase de ejercicios adicionales. En realidad vamos a hacer más clases de ejercicios que los que haría el ayudante, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna duda antes de que nos vayamos? ¿Alguna duda? Ninguna. No, Bueno, con eso damos por concluido entonces nuestra clase. Y nos vemos el miércoles en esa clase prometida de ejercicios. ¿Listo? Vamos a hacer una clase de ejercicios. De esta última parte, ¿no? Del capítulo de funciones vectoriales que hemos avanzado hasta teoría, y al día miércoles vamos a hacer más ejercicios. Hasta el miércoles, jóvenes.